Buenos días a todos, espero que estemos comunicados. Soy Orlando Hinoa de Santo Domingo, de la editorial Gráfica, que tuvo el honor de publicar el texto de Pedro San Miguel. Para nosotros es un gran orgullo tener en nuestro catálogo la presencia de Pedro. Es un historiador formado y uno de los conspicuos dominicanistas, un término que viene usándose hace algunos tiempos y ha aplicado a Harry Houdin, Paul Yarda y otros grandes talentos que han antecedido este camino. Y Pedro es un buen representante de ese grupo. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar en conversación sobre el libro de Pedro y la temática va a ser la siguiente. Yo le voy a dar el paso a Carlos Altagracia, que tendrá sus consideraciones sobre el libro Pensar la historia de sus escombros de Pedro, y luego pasaremos a García Cartagena y finalizaremos ese primer grupo con Pedro, que nos dará algunas observaciones generales y después participación del público. Eh, Tengo entendido que esta sesión a los 30 minutos se cae, es lo que se me ha informado, y yo inmediatamente reconecto y usted vuelve y reconecta y seguimos otros 30 minutos. Por si acaso usted ve que a los 30 minutos se cae, pues vuelve y entren otra vez. Vamos a ver si esto, ojalá que nos esté funcionando. Si no, tenemos la suerte que lo está grabando y luego se lo podemos ir diferido, pero bueno, vamos a ver si lo estamos yendo en vivo. Con ustedes, Carlos Altagracia, que nos tendrá unas consideraciones sobre el libro de Pedro. Buenos días, Adelante, Carlos. buenos días. Deseo agradecer a Pedro y a los organizadores, particularmente a Orlando Hinoa, de la editorial Letra Gráfica, por la invitación y sobre todo también por el cuidado editorial que exhibe el libro. Para mí es un gran placer compartir con ustedes algunas de las ideas que la relectura de estos ensayos ha provocado en mí. Deseo comenzar con un epígrafe, con una cita. La borró de la fotografía de su vida, no porque no la hubiese amado, sino precisamente porque la quiso. La borró junto con el amor que sintió por ella, la borró igual que el departamento de propaganda del partido borró a Clementis del balcón en el que Gottwald pronunció su discurso histórico. Mirek es un corrector de la historia igual que lo es el Partido Comunista, igual que todos los partidos políticos, que todas las naciones, que el hombre. La gente grita que quiere crear un futuro mejor, pero eso no es verdad. El futuro es un vacío indiferente que no le interesa a nadie, mientras que el pasado está lleno de vida y su rostro nos excita, nos irrita, nos ofende y por eso queremos destruirlo y retocarlo. Los hombres quieren ser dueños del futuro solo para poder cambiar el pasado. Luchan por entrar en el laboratorio en el que se retocan las fotografías y se reescriben las biografías y la historia. Esto es de Milán Kundera, una cita del libro del libro de la risa y el olvido. De los ensayos incluidos en esta compilación, hay dos que utilizo con frecuencia en mis cursos en la Universidad de Puerto Rico. Me refiero a visiones históricas del Caribe entre la mirada imperial y la resistencia de los subalternos y a falsos, además de confusos comienzos de una digresión sobre historia y antropología. El primer texto constituye un mapa, una bitácora de viaje temático y bibliográfico para acercarse a la historia caribeña. Sirve para orientarnos, mas no para encajonarnos y establecer fronteras temáticas. Más bien, todo lo contrario. La crítica de San Miguel abre la posibilidad para imaginar y pensar el Caribe a partir de la relación Foucaultiana, saber y poder. A pesar de que no es señalado por nuestro historiador, esa relación es posible ubicarla en cada una de las etapas temáticas que componen este ensayo. De ahí la importancia que tiene ese intento de comprensión de largo aliento, de larga duración. Mas no solo se trata de los deslindes temáticos que rigen el orden de este ensayo. Pedro lo divide en cuatro
grandes temas: la geopolítica, el atraso del subdesarrollo económico, las identidades y las resistencias subalternas, sino más bien de la estrategia de análisis que lo conforma. Lo novedoso y para mí estimulante es el énfasis puesto en el poder de la imaginación para la construcción de los registros que funcionan como resortes de las concepciones del Caribe. Además, este ensayo nos permite rastrear algunos de los lugares epistemológicos que sirvieron de base a los diferentes argumentos analizados por Pedro. Por eso, el mismo es sabroso en críticas y evaluaciones de los preceptos y conceptos utilizados por las distintas voces que constituyen el vasto archivo bibliográfico de este trabajo. Hace años, hace más años de los que quiero recordar, un estudiante, luego de pasar 2 días de clases discutiendo visiones históricas, y la pregunta es, ¿las de Pedro o las que Pedro analiza? Me hace 2 señalamientos que no he olvidado. Inicialmente me pregunta, ese señor San Miguel, ¿qué estudió? ¿Literatura o crítica literaria? Y a renglón seguido puntualiza, no me queda claro si este ensayo es historia u otra cosa. Ya la clase había terminado, le invité un café a mi estudiante y luego de explicarle que Pedro disfruta mucho de sus confusiones y preguntas, le propuse que leyéramos y discutiéramos otro de los ensayos que componen esta colección, que ya les anuncié, ese falsos, además de confusos comienzos de una digresión sobre historia y antropología. Desde mi perspectiva, mucho de lo que nuestro historiador ha pensado sobre los cánones de la disciplina de la historia y sus aporías comienzan a perfilarse en este ensayo. Aunque un año antes había publicado La Isla Imaginada, un libro parteaguas en la historiografía caribeña y dominicana. Para leer falsos comienzos hace falta preguntarse por las condiciones de posibilidad del mismo. En otras palabras, intentemos ubicarlos en un espacio académico, la Universidad de Puerto Rico, y en un tiempo, la década de los 90 en Puerto Rico y en el Caribe. En aquellos tiempos se procesaba en nuestra isla los debates sobre las tensiones que el giro lingüístico y el giro cultural introdujo en las respectivas disciplinas de las ciencias sociales y de la historia. Como desprendimiento de ese debate, inevitablemente algunos historiadores, más bien pocos, entre ellos Pedro, comenzaron a plantearse preguntas sobre el oficio de los clionautas, particularmente sobre los aspectos de la narrativa histórica y su relación con la literatura, el archivo, la pretendida objetividad y transparencia, el rol de la imaginación, la relación La saber-poder, pretendida cientificidad. la relación saber, la relación saber-poder y los sujetos que habitan las narraciones. Más aún, se establecen críticas a conceptos sagrados como, por ejemplo, nación, Estado, cultura, clases sociales, patria, pueblo y verdad con letra mayúscula. Ya desde este momento podemos vislumbrar que era inevitable para que Pedro lograra dar, obviamente, investigador, con los argumentos de Koselleck y así ampliar su registro conceptual para tensar aún más sus argumentos. Claro que poderlo ver a posteriori es más fácil gracias a que las narraciones tienen un poder de prestigitación que hacen que podamos imaginar las ausencias en determinados momentos. En falsos comienzos, Pedro da un paso al frente, realmente un paso atrás en la medida en que recurre a su pasado como investigador del campesinado del Cibao y quién sabe si hasta un poco más atrás cuando estudiaba su licenciatura en ciencias políticas para pasar revista sobre lo que había realizado hasta el momento como historiador y facturar sus preguntas sobre el quehacer de los historiadores y los antropólogos. ¿Qué hacen ambos cuando narran? ¿Qué hacen cuando investigan? ¿Desde dónde hablan? ¿Qué significa mirar y escuchar? ¿A quiénes miran y qué pretenden escuchar? ¿A quiénes pretenden representar? ¿Cómo son utilizados los fragmentos y las virutas que tanto los historiadores y antropólogos reúnen y utilizan como materiales para la construcción de sus narraciones? ¿Cómo unen esos fragmentos para comunicar lo que desean comunicar? ¿Cuánto hay de imaginación e indeterminación en lo que decimos? A fin de cuentas, ¿cuáles han sido los fundamentos epistemológicos y los cánones en los que se sostienen las investigaciones en ambas disciplinas? ¿Y qué roles han desempeñado los intelectuales con respecto al poder?
Al cuestionar la transparencia de las narraciones históricas, San Miguel comenta que, y cito, gracias a la escritura se crean ilusiones totalizadoras mediante las cuales se obtiene un poder sobre las cosas, por lo que la representación generada por el texto etnográfico y por el texto histórico posee un poder mágico sobre las apariencias que le permite convertir en presencia lo que está ausente. En otras palabras, los textos tienen la capacidad de hacer familiar lo que no lo es, de convertir en presencia lo ausente y distante. Ese es un acto casi mágico, dice Pedro, que hace factible el conocimiento sobre los otros, pero al mismo tiempo ese saber funciona como un espejo roto de imágenes deformadas en el que Occidente se mira para ver sus rostros ocultos o para crear, adoptar, mejor dicho, nuevas máscaras. Ese acto poético y la evocación del pasado, ese entender, creer y percibir la realidad, nos impone una dependencia a juegos y figuras retóricas, comenta Pedro, e irremediablemente nos impone una reflexión sobre la política y la ética con respecto al uso del lenguaje. Porque, como sugiere Pedro en otro de sus ensayos, si asumimos que los relatos sobre las sociedades humanas contribuyen a definir los vínculos sociales del pasado, presente y futuro, entonces los conceptos y tropos que los estructuran son palabras que atan o que pueden llegar a enlazar. Por eso, las buenas intenciones del historiador no constituyen una prueba de su transparencia ética. De hecho, los aspectos éticos del ejercicio de historial es otro de los temas que atraviesan todos estos ensayos. Como es posible apreciar y puntualicé sobre falsos comienzos, Pedro recurre a su experiencia explorando otras disciplinas para comparar y llevar al límite sus cuestionamientos sobre la producción historiográfica. En otro de sus ensayos recurre a la fotografía para comparar el ejercicio del fotógrafo con el del historiador. El fotógrafo y el historiador se apropian de instantes de vidas ajenas. La violencia intrínseca a ese ejercicio implica un acto de apropiación que a su vez señala el siguiente callejón sin salida. O ejercemos la violencia y nos apropiamos de esas vidas, representándolas y transformándolas para darlas a conocer a los humanos del presente, o las dejamos quietas, condenándolas al olvido. En todos los ensayos que componen este libro se trabaja la idea de que los textos históricos o la evocación del pasado no es casual ni se basta a sí misma política y éticamente. Incluso puede llegar a tratarse de una forma de perversión que oprime y determina a los seres humanos, ya que terminamos adueñándonos impunemente de unas vidas, rebautizándolas con nuestros conceptos, comenta Pedro, y nuestras categorías, para supuestamente hacerlas más comprensibles e inteligibles. Desde ese basamento conceptual, en varios de los ensayos son analizados críticamente algunas tradiciones y figuras claves de la historiografía del Caribe hispano. San Miguel se detiene, lo deseo destacar, mejor dicho, que San Miguel se detiene en el lema prohibido olvidar para trabajar otra de las aporías de la historia, aquella que apunta que la inmensa mayoría de los sucesos humanos están abocados a desvanecerse del recuerdo humano. Sin embargo, en su análisis, ese prohibido olvidar es relacionado con estrategias de autoritarismo que pretenden ordenar e imponer determinadas versiones de los orígenes en los que se celebran hechos y personajes particulares como hechos y personajes fundacionales. Mas como plantea Michel Foucault en su texto Nietzsche, la genealogía y la historia, lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada en su origen, es la discordia de las otras cosas, es el disparate. Por lo tanto, cierro la cita, por lo tanto, lo que resulta es una lucha por llenar ese vacío de sentidos y significados. Saber y poder se convierten, de ahí, en conceptos inseparables. A pesar de lo anterior, muchos historiadores trabajan desde ese no olvidar como imperativo, lo que no es más que para mí un comodín que oculta posturas ideológicas, políticas y culturales. Esta crítica de Pedro tampoco es inocente. Lo que adelanta es un gran ejercicio de honestidad y ética como parte fundamental del trabajo del cleonauta. Olvidar en este argumento es similar a discriminar, que es lo mismo que desarrollar las estrategias y criterios para tomar decisiones
para incluir o dejar fuera, para acoger un concepto porque es operacional en determinado momento, pero saber abandonarlo o redefinirlo cuando lo entendamos agotado. La capacidad de olvidar es lo que abre la posibilidad para jerarquizar y matizar aspectos fundamentales para, dice Pedro, pensar y elaborar relatos históricos. No pienso que Pedro esté invitándonos a que olvidemos las palabras claves de nuestros relatos como parte de nuestro trabajo reflexivos sobre nuestras concepciones espaciotemporales. Más bien lo que hace es llamar nuestra atención e invitarnos mediante la crítica a que estemos conscientes de que de las implicaciones epistemológicas y éticas al momento de utilizar conceptos y figuras retóricas, que no asumamos la transparencia de los mismos. El olvido como concepto en el argumento de Pedro deja de ser una palabra cargada negativamente, alejada de la meticulosidad y el detalle, hermanada con el descuido. San Miguel convierte el olvido en una palabra clave y fundamental, no solo de su ejercicio narrativo, sino de la estrategia de análisis que nos propone. Sin olvido no es posible pensar. Y si pensamos, lo hacemos para proceder, Si para generar pensamos cada día más. para generar una intervención. De ahí el poderoso carácter político y ético de lo propuesto por San Miguel. San Miguel es el historiador que esgrime el olvido y la duda como herramientas de autorreflexión para que dejemos de ser una comunidad de creyentes. Pero para ello, acota siguiendo a Emil Sorian, hay que atacar el interior de nuestra posición. Es ahí donde radican las posibilidades de construir herramientas políticas, éticas y conceptuales que superen los lugares comunes, el parloteo, el ruido y nos permitan enfrentarnos a la realidad. Los ensayos reunidos en esta colección son polémicos y están llenos de pistas y sugerencias. La escritura de Pedro anima y motiva porque se trata de una aventura desprendida y honesta. Con solamente mirar solamente la bibliografía ya de por sí es un gran regalo a aquellos que nos interesan estos temas. Es una invitación a pensar y a dejarse asombrar. Por eso estos ensayos y las narraciones de Pedro en general tienen la virtud del contagio. Más allá de querer seguir leyéndolo y releyéndolo, que es parte de los riesgos y de los síntomas, lo que realmente te pega y te pega duro es el deseo de continuar tu propio viaje conversando con estos textos, con tus cartas de navegación puestas a prueba, con tus preguntas y las ajenas, con los deseos de llevar al límite los conceptos que manejas y tratar de mirar a través de los fragmentos del espejo para, si tienes suerte, poder reírte de ti mismo. Solo me resta decirle a Pedro, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a Carlos, que nos hizo realmente un excelente roadmap del libro de Pedro, nos hizo una presentación ahí detallada del contenido del libro. Vamos a ver si Manuel García Cartagena está en línea para que pueda ingresar ahora y Una participar. sugerencia, Orlando. Sí. En vista de que el tiempo que se ha transcurrido va a dejarme casi en la introducción de lo que voy a leer, porque no cerramos ahora, iniciamos una nueva sesión. Esto dura 20 minutos, yo lo he probado antes. ¿Cómo no? Déjame decirte, Manuel, yo creo que por asuntos técnicos, porque lo que estamos usando es un chat que nos permite en 30 minutos, pudiera ser que desconectara, pero yo inmediatamente conecto. Y si tú estarías hablando, yo te lo avisaría para que tú tomes medio minuto atrás y continúe, porque pudiera ser que cortara en tu conversación. No, es seguro. Es seguro. Vamos arriba. A mí me da igual. Yo era para la comodidad nada más del diálogo, pero tranquilo, que no va a pasar nada. ¿Cómo no? Cuando tú me digas. No, arrancamos. Te reiteramos que dentro de lo posible, 10 minutos probable,
y porque después conversaría Pedro y le daríamos unos par de minutos al público, porque el evento en total duraría unos 50 minutos. Adelante. No pasa, no pasa nada. De todas Adelante. maneras, lo que yo voy a leerles es una versión un tanto modificada de la presentación del libro de Pedro San Miguel, titulado Pensar la historia desde sus escombros, ensayos sobre historiografía y pensamiento histórico, que realicé en el marco de las 23ª jornadas de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, cariñosamente AMEC. En total, mi intervención consta de 3 partes: una breve introducción, un resumen y descripción de la obra del doctor San Miguel y una breve valoración personal de la misma. Entonces, por la introducción. Entre todas las tentaciones que la imaginación le tiende a la historia, el mito ha sido desde siempre la que cuenta con la mejor coartada. Es por eso, por ejemplo, que quienes alguna vez le prestaron atención al mito estructuralista no vacilarían en aceptar como válida la creencia de que, sin las sucesivas capas de pasado que se acumulan por efecto del devenir, el presente no existiría. Desde esta perspectiva, la historia resulta analogable a un lento pero irrefrenable proceso de sedimentación en capas arqueológicamente sucesivas, parecido a la idea que Yeza Rohain, el psicoanalista húngaro, se hacía de la cultura, y el presente, por tanto, quedaría automáticamente convertido en un depósito de detritus, o mejor dicho, de escombros, para emplear el término que el historiador puertorriqueño Pedro San Miguel escogió para titular el libro que nos presenta en esta ocasión. Dicho libro se titula, como ya he dicho, Pensar la historia desde sus escombros, ensayos sobre historiografía y pensamiento histórico, y ha sido publicado hace apenas unos meses en Santo Domingo por Letra Gráfica, empresa a cargo del también historiador y editor dominicano Orlando Hinoa. San Miguel reúne en este libro un total de 15 ensayos agrupados en 3 partes. La primera se titula Pensar la historia, y en ella se incluyen 6 ensayos de reflexión sobre ese acto de epistemología paradójica que consiste tanto en pensar desde la historia como en historiar desde el pensamiento. Una justa comprensión de esta paradoja pasa necesariamente por la identificación de un posicionamiento ético que posee sólidos vínculos tanto con el famoso ángel de la historia de Walter Benjamin como con las igualmente famosas consideraciones intempestivas de Nietzsche acerca de la historia. Dicho posicionamiento le aporta a San Miguel una doble ventaja. Por un lado, el acto de pensar desde la historia le permite asumir la única temporalidad posible para el acto de pensar, la cual no es otra que este presente irredimible del que hablaba el poeta T.S. Eliot. Por el otro lado, sin embargo, y muy precisamente debido a que, como hoy se sabe desde la neurociencia, el pensamiento solo es posible gracias a esa fábrica de palimpsestos que es el olvido, historiar desde el pensamiento es lo que le permite comprender de qué manera los sentidos históricos resultan perpetuamente renovados por la imaginación, esto es, por la ficción. En ese sentido, conviene recordar aquí lo que Aristóteles planteaba acerca de la diferencia entre la poética y la historia. Según este filósofo, la poiesis, término que, bien entendido, remite más a la idea de creación verbal que a lo que hoy se conoce como poesía o género poético, se enuncia como una mentira, mientras que, por el contrario, el discurso de la historia se enuncia como una verdad. De ese modo, según Aristóteles, en materia de literatura no conviene hablar de verdad, sino de verosimilitud, concepto este último que sirvió de soporte a la mayoría de las teorías esencialistas de la narración literaria que predominaron hasta el último cuarto del siglo XX. Es por eso que vale la pena recordar que, junto con la asociación platónica entre la idea de Dios y la de la verdad, es con la poética de Aristóteles que arranca una de las convicciones más arraigadas de todas las que sustentan la tradición de pensamiento occidental, la cual se expresa universalmente por medio de la dicotomía entre la noción de verdad como asiento de lo divino, de la palabra del poder y de la ciencia, y la de mentira como asiento de la intriga, la política y la ficción. En la década de 1960 irrumpen con fuerza una serie de concepciones no esencialistas interrelacionadas entre sí por una referencia común a los postulados propios del pragmatismo como parte de lo que se conoce en la historia de la filosofía como el giro lingüístico.
Es a partir de entonces cuando se evidencia la necesidad de abandonar la serie de prejuicios derivados de la fusión entre el platonismo y el aristotelismo, en que había abrevado casi todas las poéticas y las estéticas europeas, y en todo el mundo comienzan a emplearse nociones como las de hibridación, hibridez discursiva, que como nuevos portales epistémicos conducen la reflexión hacia nuevas perspectivas teóricas. Fue ese el contexto que resumió el filósofo estadounidense Hayden White en el primer capítulo de su libro titulado Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica, en el cual resume la manera en que la concepción de historia como narrativa logra enfrentarse y desmontar la pretensión cientificista de reducir la historia a la simple estructuración de hechos y datos gracias a los aportes de corrientes hermenéuticas como las de Gadamer, quien, en palabras de White, cito, tomó a la conciencia histórica como una de sus bases y a la narratividad como una estrategia representacional privilegiada conducente al entendimiento de los eventos humanos que no podían ser explicados por procedimientos científicos. Fin de la cita. Es por esto que la preocupación de San Miguel por la justa comprensión del oficio de historiar no sorprenderá a quienes se encuentran familiarizados con las ideas acerca del discurso de la historia que propuso el teórico de la historia británico Edward Carr, quien postuló en su libro titulado ¿Qué es la historia? Que, cito, el historiador no es el humilde siervo ni el tiránico dueño de sus datos. La relación entre el historiador y sus datos es de igualdad, de intercambio. Como todo historiador activo sabe, si se detiene a reflexionar acerca de lo que está haciendo cuando piensa y escribe, el historiador se encuentra en trance continuo de amoldar sus hechos a su interpretación y esta a aquellos. Es imposible dar la primacía a uno u otro término. Fin de la cita. Bueno, esta última, la cita, ¿no? Nos permite comprender mejor el énfasis que pone San Miguel en la doble necesidad de alejarse de lo que Carr llama el fetichismo de los datos y de pensar tanto la historia como sus bagazos, que es otro de los términos que él emplea para designar esos escombros que vienen a ser los hechos históricos, que el historiador actualiza o presentifica por medio de su trabajo. Avalada por una sólida documentación, los lectores encontrarán en cada uno de los 6 ensayos que San Miguel incluye en la primera parte de su libro una reflexión que tiende a convertirse en pesquisa forense, en autopsia intelectual o en examen clínico de los escombros del pensamiento relativo tanto a la historia del Caribe como a la historia a secas. Se trata, pues, de una reflexión metahistórica que resulta tan interesante como necesaria en esta época de transición entre las viejas verdades digestimónicas y la serie de sospechas y de construcciones postmodernas. La segunda parte del libro de San Miguel se titula Pensar e historiar el Caribe y en ella se incluyen otros 6 ensayos que resultarán probablemente más aterrizados que los de la primera sección a los ojos de los lectores caribeñistas, puesto que en cada uno de esos 6 ensayos el autor examina con minucia los vínculos entre los intelectuales, o más bien entre los historiadores, la sociedad y el poder en las Antillas hispanohablantes. Para que los oyentes puedan hacerse una idea de lo que encontrarán en los ensayos de esta sección, desglosaré algunos aspectos de cada uno de estos ensayos. Son estos, en primer lugar, cito, intelectuales, sociedad y poder en las Antillas hispanohablantes, fin de la cita, en el que San Miguel examina los vínculos con el poder político de un conjunto de historiadores cubanos, puertorriqueños y dominicanos. Visiones históricas del Caribe, segundo, ¿no? Entre la mirada imperial y las resistencias de los subalternos, que ya mencionaba el amigo Carlos, en el que nos presenta una interesante reformulación, ampliación de varias de las tesis que había desarrollado al comentar el pensamiento de Juan Bosch acerca de la historia del Caribe en su libro de 1992 titulado La Isla Imaginada, Historia, Identidad y Utopía en la Española. El tercero, consideraciones intempestivas sobre los estudios caribeños, texto de una conferencia que pronunció en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 2018, y el cual es un texto de una lucidez apabullante, en el que nuestro autor retoma y desarrolla algunos aspectos de su tesis relativa a las implicaciones de los 4 metarrelatos que operan en la historiografía caribeña, a saber, primero,
el de las miradas imperiales que han intentado históricamente imponer su dominio sobre los países caribeños. El segundo, el relativo al subdesarrollo, la dependencia o el atraso percibida desde distintas perspectivas, nacional, étnico-racial, de clase o de género. Y el cuarto, las resistencias de los subalternos. El cuarto, Fernando Picó y la nueva historia puertorriqueña, el más extenso de todos los ensayos, y que concierne de manera directa y exclusiva el surgimiento de la nueva historia puertorriqueña en la década de 1970 y en particular en la obra de Fernando Picó, a quien San Miguel le asigna una categoría de excepción en una época dominada por el pensamiento filomarxista, gracias a que su concepción de la historia está afincada en fuentes religiosas, elemento que le permite analogar su caso con el de Walter Benjamin. El quinto, teorías, conceptos e historia, apostillas sobre la historiografía puertorriqueña contemporánea, en el que San Miguel retoma a partir del concepto de palabra clave de los historiadores que había teorizado en varios de los ensayos de la primera parte de su libro, el tema de la nación como hipostasis de lo sagrado. San Miguel señala aquí el ejemplo acrítico y sin teorizar del término nación por parte de quienes lo utilizan prácticamente para cualquier cosa. Y aunque se refiere de manera exclusiva a Puerto Rico, es posible hacer extensivos sus juicios a los historiadores de otros países de la región. Por último, cabe mencionar el ensayo titulado No siempre los círculos se ven redondos, polémica en torno a la formación de la nación cubana, en el que se retoman y se amplían algunas de las ideas propuestas en el primero de los ensayos de esa sección acerca de la relación de los intelectuales cubanos y dominicanos con el poder. La tercera sección se titula Narrar la República Dominicana. En esta ocasión se incluyen únicamente 3 ensayos. El primero se titula Las biografías de Juan Bosch, la construcción de una genealogía. El segundo lleva por título Rebelión y Arianismo en un país en el mismo trayecto del sol, 3 leyendas de colores de Pedro Mir. Y el tercero, El Minotauro en las Antillas, Pedro Pérez Cabral y su comunidad mulata. No es porque soy dominicano que me atrevo a decir que es en esta parte del libro donde mejor se nota la carga emotiva o subjetiva que San Miguel invierte en sus reflexiones acerca de la historia como relato o metarrelato. Es por esto que desde mi punto de vista los lectores sabrán apreciar el hecho de que su ensayo acerca de las biografías de Bosch difiere de todos los demás textos del libro, tanto por su intención como por su naturaleza, la cual está más cercana a eso que la crítica literaria contemporánea conoce como estudio de autor que de la reflexión histórica o metahistórica. San Miguel retoma en este ensayo una idea que ya había propuesto en la primera edición de su libro titulado La Isla Imaginada, en lo que respecta a la posibilidad de estudiar las obras biográficas escritas por Bosch como documentos históricos. Según San Miguel, en efecto, cito, las biografías escritas por Bosch, como posiblemente ocurre con la totalidad de las obras del género, constituyen medios retóricos para plantear cuestiones que trascienden la mera narración de la vida de sus biografiados. Fin de la cita. Es en virtud de esto último que San Miguel plantea la posibilidad de realizar una lectura política de las biografías que Bosch escribió y que se titulan Hostos el Sembrador, Judas Iscariote el Calumniado, David, biografía de un rey, y Bolívar y la Guerra Social. San Miguel postula que esas biografías ofrecen, cito, claves interesantes para comprender la carrera intelectual y política de Bosch. Fin de la cita. Esta aseveración se funda en la hipótesis de que para Bosch, cito, sus biografiados son reflejos de sí mismo. Bosch es Hostos, el intelectual entregado a la causa. Judas, el calumniado por las intrigas de sus correligionarios. David, el gobernante de un país rural, interpretación que el mismo Bosch sugiere, y Bolívar, enfrentado a la disyuntiva de una guerra social de incierto desenlace. Fin de la cita. El segundo ensayo de esta última parte del libro tiene por título Rebelión y Arianismo en un país en el mismo trayecto del sol, 3 leyendas de colores de Pedro Mir. En esta ocasión es, ante todo, mito-historia. Un relato en el cual el mito y la historia se encuentran no en conflicto y beligerancia como propone el saber cientificista moderno, sino amalgamándose armoniosamente. Fin de la cita. Dicho esto,
Resulta relativamente fácil de comprender cuál fue el aspecto que motivó al historiador puertorriqueño a interesarse por este libro del poeta Mir. Sin embargo, lo mejor es dejar que sea el mismo autor quien nos lo diga. Cito: pese a las pretensiones cientificistas que pudieran tener las históricas de Mir, en el fondo ellas son textos que ofrecen una visión fundamentalmente mítica del pasado. Más, ¿constituye Mir un caso singular, anómalo, estrambótico o sorprendente? De manera alguna. Según Hayden White, cita la cinta: historiar una estructura, escribir su historia, es mitologizarla, ya sea con la intención de promover su transformación demostrando cuán antinatural es, o con el fin de reforzar su autoridad demostrando cuán justo concuerda con su contexto, cuán adecuadamente se ajusta al orden de las cosas. Fin de la cita y de la cita de la cita. Señala San Miguel la importancia de este libro de Pedro, de Pedro Mir, diciendo que el mismo constituye, cito, un texto inaugural. Fue uno de los pocos que antes de mediados de la centuria pasada abordó el tema de la rebelión subalterna en la historia del Caribe. Fin de la cita. No obstante, tal vez a causa de esta misma precocidad todavía están presentes en la reflexión de Mir dos de los rasgos que marcaron de manera pertinaz el pensamiento latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, el populismo y el arrierismo. Es así como, en palabras de San Miguel, cita: Mir, con el mismo trazo, realizó un doble movimiento. Por un lado validó la tradición revolucionaria o rebelde y por el otro efectuó una enmascarada reivindicación culturalista de la presencia de España en América. Fin de la cita. Finalmente, el tercer ensayo de esta parte y último texto del libro se titula El Minotauro en las Antillas, Pedro Pérez Cabral y su comunidad mulata. Tanto por su intención como por su estructura, este ensayo de San Miguel funciona más bien como una reseña o un informe de lectura del libro que el escritor dominicano Pedro Pérez Cabral publicó en 1967, titulado La comunidad mulata, el caso sociopolítico de la República Dominicana. En su ensayo, San Miguel realiza un rápido resumen de las principales líneas de funda de este polémico libro que Pérez dedicó a la reflexión acerca de las figuras del mulato y del mestizaje interétnico en la República Dominicana y de sus supuestas implicaciones en lo que respecta a la historia del devenir sociopolítico del país. Como lector dominicano no puedo dejar de señalar la lúcida comodidad con que San Miguel se instala en esta sección de su libro de frente y en contra de quienes en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina se han acostumbrado a soslayar, cito, o relegar la producción intelectual en y sobre la República Dominicana, fin de la cita, asumiendo esta postura en un marco reflexivo que se nutre de varios enfoques contrastivos tanto respecto a la producción historiográfica dominicana, cubana y puertorriqueña, como respecto a la práctica institucional y política de esos tres países a los que San Miguel conoce desde adentro, por haber desarrollado en cada uno de ellos una intensa labor de varios años de paciente y fructífera investigación. Quienes conocen otras muestras del denso e intenso trabajo investigativo que San Miguel ha dedicado al estudio de la historiografía dominicana y muy particularmente sus libros titulados Los campesinos del Cibao, Economía de Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana 1880-1960 y La Guerra Silenciosa, las luchas sociales en la ruralía dominicana, saben que este historiador puertorriqueño no es dado a asumir su labor de reflexión ni desde una perspectiva jubilatoria tendente a perpetuar las verdades históricas establecidas, ni desde un ángulo proclive a disfrazar de racionalidad aquello que no es más que vulgar resentimiento. La mejor prueba de esto la encontramos en el sabio manejo de la ironía que caracteriza su escritura, rasgo de estilo que suele revelar en quienes lo cultivan la posesión de un criterio independiente y ajeno a toda forma de culto a las verdades establecidas. Uno de los aspectos más llamativos de este libro de San Miguel es la sabia mezcla de libertad y rigor con que el autor articula sus juicios tanto acerca del oficio de la historia como sobre la obra de otros historiadores, sean estos compatriotas suyos o no. De hecho, aunque casi siempre los buenos consejos llegan tarde a los oídos sordos, no creo faltar a la prudencia si recomiendo la lectura de este libro de San Miguel a todos aquellos que todavía confunden el espíritu crítico con la provocación
y la deconstrucción con el civismo vulgar. Digno de encomio en ese sentido es el ensayo de San Miguel titulado Consideraciones intempestivas sobre los estudios caribeños, en el que nuestro autor traza una radiografía de las principales figuraciones que los historiadores caribeñistas asumen acerca de su oficio, o lo que viene a ser lo mismo en este caso, de las ideas que estos parecen hacerse acerca de su trabajo. Se trata, pues, de una crítica ética y simultáneamente de una crítica del ethos de los historiadores e intelectuales que desmonta los despropósitos, aporías y extraperlos propios de unas concepciones exotistas, ideologizadas, paternalistas e incluso tremendistas de lo caribeño, según las cuales autores aparentemente tan antagónicos como Silvio Torres Sayán y Luis Martínez Fernández, entre otros, coinciden en presentar una figuración del Caribe como un territorio que se disputan las potencias occidentales. Como remedio infalible contra este exotismo del que muy pocos historiadores están a salvo, San Miguel nos sugiere seguir la propuesta de Michel de Certeau en su libro sobre la escritura de la historia, consistente en, cito, volvernos más reflexivos acerca del lugar identitario, discursivo, ético, político, institucional, desde el cual realizamos nuestras construcciones sobre la realidad y el pasado. En lo personal, he disfrutado mucho de la manera franca y directa con que San Miguel fija su posición respecto a algunos temas acerca de los cuales otros historiadores e investigadores prefieren manejarse con medias tintas. Admiro sobre todo la lucidez con que ha sabido sortear un tema tan espinoso y éticamente tan arriesgado como el de la crítica de la historia nacional en los 3 países caribeños en los que se centran los ensayos de este libro, sin caer en posicionamientos otrofágicos y sin incurrir en esa delirante actitud que él mismo critica en otros historiadores y que consiste en creer que el historiador tiene el deber de hablar por o representar a quienes no tienen voz. Admiración aparte, o con ella incluida, este libro de Pedro San Miguel constituye para mí, entre otras cosas, una prueba fehaciente de que lo mejor que se puede hacer con los discursos sociales, como lo son todos los discursos de tipo nacionalista, es analizarlos, esto es, pensarlos. Por eso, celebro la publicación de este libro de Pedro San Miguel y los invito a aceptar su invitación a pensar la historia de nuestros países caribeños desde sus escombros, o lo que viene a ser lo mismo, a pensarnos para no dispensarnos. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu intervención. Te has hecho una importante radiografía de cómo Pedro interpreta la historiografía de ese Caribe hispano, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y la producción historiográfica que ha surgido en ellos. Vamos a darle paso ahora a Pedro, que nos haga un breve comentario sobre las motivaciones de la publicación de su libro. Pedro, ¿nos escucha? Sí, no sé si me escucha. Adelante, Pedro. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a mi gran amigo Orlando Hinoa, en primer lugar, por haber acogido la publicación de este libro en su editorial Letra Gráfica. Me da mucho gusto que Letra Gráfica haya publicado este libro. Un libro que, bueno, algunos de ustedes conocerán, no quiero entrar en todos los detalles. Esto, por circunstancias muy particulares, comenzó siendo una publicación casi rutinaria y terminó adquiriendo para mí en lo particular una serie de significados muy importantes por, repito, razones que no viene al caso tocar en este momento. Entonces, por lo menos quiero resaltar eso, la importancia que finalmente adquirió este libro para mí. Por otro lado, quiero hacer también extensivo mi agradecimiento a mis grandes amigos Manuel García Cartagena y Carlos Altagracia, que además fue mi estudiante en la Universidad de Puerto Rico desde que estaba en la licenciatura. Y bueno, pues tuve el gran placer de dirigir tanto su tesis de maestría como su tesis doctoral, y desde entonces nos hicimos grandes amigos y hemos mantenido pues una conversación que ya lleva muchas décadas sobre muchísimos temas. Así que les agradezco su disposición a participar en este evento y sobre todo
sus comentarios, en primer lugar, tan generosos y en segundo lugar, tan inteligentes. De verdad, un verdadero privilegio contar con lectores que puedan iluminar incluso asuntos que para nosotros los autores nos pasa desapercibido, ¿verdad? Es una falacia pensar que los autores tenemos control de todo lo que hacemos y precisamente contar con lectores agudos, inteligentes, cultos, sensibles, con capacidad crítica representa un lujo que además en el mundo contemporáneo se me hace cada vez más y más raro tener ese tipo de privilegio. Así que les agradezco muchísimo, tanto a Carlos como a Manuel, sus lecturas y sus palabras. Por demás, pues bueno, creo que es muy poco lo que yo pudiera aportar en este momento. Sencillamente señalar que este libro es un conjunto de textos que fui publicando en diferentes medios a lo largo de varias décadas. Hay ensayos que tienen posiblemente más de 20 años de haberse publicado originalmente. Por ejemplo, el ensayo Visiones Históricas del Caribe, esto se publicó originalmente en el año 2001 en la revista brasileña del Caribe. Fue una conferencia que me invitaron a mí a dar allá en Brasil y que posteriormente se publicó en esa revista y además pues se ha publicado en otros lugares, incluso en otras versiones. Ahora bien, la idea de aunar este conjunto de textos era básicamente ponerlos a disposición del público dominicano. Este es un libro pensado fundamentalmente, no exclusivamente, pero pensado fundamentalmente para el público dominicano. Porque muchos de esos textos pues se habían publicado, algunos pocos en República Dominicana, otros en Puerto Rico, en México, en diferentes lugares, pero para el público dominicano se me hace que la mayoría de esos textos es totalmente desconocido. Y me pareció que pese al tiempo transcurrido de la publicación de la mayoría de ellos, pues podía tener algún interés, incluso alguna relevancia. Espero, ¿verdad?, que esa fe pues se pueda concretizar en los hechos. Y me interesa de forma particular, como también señalo en el prefacio o en la introducción del libro, realmente me interesa sobre todo tratar de llegar a los noveles historiadores, a la gente que se está formando, a los estudiantes de historia, esto, eh, porque me parece que los historiadores ya formados, muchos de ellos en general son poco sensibles al tipo de planteamiento que yo hago. Eso lo digo abiertamente, ¿no? Y me parece, yo estoy tratando de llegar por lo menos a otro público. Es mi meta fundamental, llegar a otro público, no desdeñar, por supuesto, que historiadores o intelectuales formados pues también puedan tener acceso a estos textos y que puedan entablar estos diálogos con ellos, pero mi experiencia en los últimos años sobre todo ha sido que hay unas lecturas muy ideologizadas de pues, muchas obras que han tratado de ofrecer perspectivas novedosas. A mí me sigue asombrando, por ejemplo, las interpretaciones caricaturescas que me suelo encontrar de historiadores de mucho prestigio en torno a la obra de Hayden White. En muchas ocasiones hasta me da la impresión de que realmente no han leído, o por lo menos no han leído con la seriedad de vida las obras de White y de otros pensadores y de otros teóricos. Yo soy un creyente en la lectura de los clásicos, no porque los clásicos nos den todas las respuestas, sino sencillamente porque los clásicos nos dan preguntas. Y la lectura que yo hago de diversos
escritores, tal como se plasma en este conjunto de ensayos, ya sea de teóricos o de historiadores o de personas que aunque no se ubiquen en el campo de la historia propiamente hablando, sí hayan hecho algún tipo de aportación al pensamiento histórico, tiene que ver con eso, con asumir las interrogantes que nos plantean, discutirlos en sus propios términos, tratar de no distorsionarlos, pero por otro lado, hacer esa lectura con una perspectiva crítica que evidentemente tiene que ser una perspectiva desde nuestra realidad, desde nuestra existencia contemporánea. Así que nada, para mí hacer esto es, citando a Heidegger, es una de mis formas de estar en el mundo, ¿verdad? Honestamente no me concibo de otra manera que no haciendo este tipo de cosas. Así que nada, les agradezco muchísimo su presencia, un grupo pequeño, selecto, de grandes amigos, con quien he mantenido conversaciones a lo largo de décadas, gente pues, para mí muy especial. Así que nada, pues muchas gracias a todos. Pedro, gracias por tus palabras. Realmente se nota que ya eres un maestro, que eres una persona ya con un cúmulo de adquirido de conocimientos historiográficos que tiene pues la bondad de transmitírnoslo a través de este texto, que yo exhorto no solamente a los que estamos aquí reunidos, sino a los amigos nuestros que lo procuren. El libro está disponible en Amazon y que pueda servir pues una discusión más amplia en un tiempo mayor y como dice Pedro, con la esperanza de que se incorporen la nueva camada de historiadores, muchachos jóvenes que ahora están en su etapa formativa y que estas reflexiones le sirvan para iluminar el camino de ese oscuro pasaje que es la historiografía. Esta reunión, que hasta el momento hemos tenido la participación primero de Carlos Altagracia, que nos hizo una excelente presentación, luego Manuel García Cartagena y Pedro, que nos dio más o menos como su apreciación de su trabajo. Hubiese sido interesante que pasáramos pues a una conversación con el público en general, pero originalmente esta presentación fue pautada para unos 50 minutos que ya están cumplidos. Las personas que quisieran comunicarse tanto con Pedro como con cada uno de los panelistas, con Carlos Altagracia o con Manuel García Cartagena, pudieran hacerlo por la vía de email y si no tienen a mano las direcciones tanto de Carlos, de Manuel como de Pedro, pueden utilizar la dirección de email de la editora Letra Gráfica que está en la parte de los créditos del libro y nosotros con mucho gusto hacemos la transferencia de sus observaciones a cada uno de las personas que usted quieran comunicarle sus ideas. Si no existiese ninguna cosa ya así como de despedida, nos estamos preparando para darle término al evento. Si alguien quisiera decir algo así en la ruta final, estamos ahora en el momento. Les doy las gracias por la editorial Letra Gráfica de la participación de ustedes en este evento. Este evento ha sido grabado y posteriormente será publicado. Le haremos saber por las vías pertinentes, probablemente en YouTube, que es la vía que más facilidad tiene publicar este tipo de trabajos. Y en sentido general, gracias a todos los que han participado. El libro, alguien pregunta, creo que Carlos Encarnación pregunta que dónde está disponible el libro. El libro está disponible en Amazon. Solamente tiene que poner San Miguel Pedro en Amazon y el nombre del libro e inmediatamente estará disponible. Si no tenemos más temas, pues le damos... Solamente indicar que está Sí, disponible en formato digital e impreso. O sea que para Orlando, visibilidad sí, ¿cómo no? Sí, Orlando, ¿me adelante. escucha? Sí, Eugenio, sí, ¿me escucha?
Sí, te escucho, ¿cómo no? Además te Ok, veo. muy, muy bien, he tenido dificultades. Yo casi estoy renunciando a participar en asuntos en Zoom porque siempre tengo problemas. De hecho, el viernes había una presentación que no pude participar. Tengo problemas, lo Sí. admito. Y se me hace muy difícil a veces las conexiones. Se me cayó por un momento y bueno, volví, no sé si se dieron cuenta. Hay una desventaja siempre cuando uno participa en la presentación de un libro, si no lo ha leído, bueno, porque lo más que tiene disponible para comentar son los comentarios a su vez de los presentadores. Y bueno, eso eh, uno asume que es una lectura seria, ¿no? Y crítica. Y yo a partir de ahí, o sea, tengo una pregunta que no sé si haya incluso tiempo de contestarla. Con relación a lo que decía Carlos, el amigo Carlos Altagracia al principio, y cito un pasaje de su exposición que dice: las buenas intenciones del historiador no garantizan su veracidad. Bien, yo tengo una pregunta que esta demandaría mucho tiempo, que sería eh, a Carlos: ¿cuál sería el relato histórico válido, si alguno, o si no es posible, si no es posible, ese relato? ¿Es posible, pregunto yo, eh, un relato historiográfico que no tenga ideología al interior del relato histórico mismo? Porque bueno, veo que hay una intención, me parece válida y con la que también me identifico en muchos aspectos. eh, 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 o sea, ¿cuál sería ese relato historiográfico al margen de lo ideológico? ¿O es que acaso se da por implícito otra ideología que es antiideológica? Yo sé que esa pregunta requeriría posiblemente una exposición mayor, pero hago la pregunta como la haría quizá un periodista, que es lo que yo posiblemente más practiqué en el pasado, el periodismo. Y son preguntas, ¿verdad?, que requieren esa sencilla, pero que demandarían hacer algún tipo de exposición. Sé que no existe el tiempo, pero la dejo ahí, la dejo ahí. ¿Cómo no? Gracias, Eugenio. Carlos, puedes usar la palabra. Te pediríamos que fuera breve. Si no, Sabemos que la pregunta es compleja, profunda, pero en lo es que una sea pregunta posible, la compleja. brevedad se te agradece. Sí, claro, es una pregunta compleja y le agradezco a Eugenio. De hecho, hace tiempo que no nos veíamos, se los saludo. Hola, Carlos, a lo Eh, demás. eh, Sobre todo, a mí me parece que partiendo de la lectura del libro de Pedro, lo que está sugerido por Pedro es a no esconderse detrás de las ideologías para entonces postular determinadas transparencia o determinada, o por lo menos decirlo, lo que no es, vamos a ponerlo de esa forma. No es que no sea verdadero. Yo lo que creo que es lo que se está enfatizando en este texto es que esas verdades son contingentes. ¿Ah? Eso por un lado. Yo no pienso que en este texto haya ni lo pienso yo tampoco, una propuesta de abandono de las formas de hacer historia propiamente, sino estar conscientes de cómo se manejan los posicionamientos epistemológicos, de cómo se manejan las figuras retóricas y de cómo se manejan también los posicionamientos políticos. Y visto de esta forma, entonces es donde se abre la posibilidad de la conversación y de los debates, ¿no? Que es lo que tú estás, de hecho, tú estás proponiendo con tu pregunta. Brevemente, ¿no? Ok, Sí, creo está bien. creo que Carlos Encarnación quería comentar algo. Vamos a ver si tiene audio. Sí, lo que yo quiero hacer es una breve pregunta. Obviamente yo no he leído el libro, no puedo hacer una valoración sobre el libro, pero sobre uno de los comentarios donde se habla de el uso de vocablos, que más bien que buscan esclarecer
las historias real o esclarecer las narrativas históricas, lo que buscan es promover ciertas ideologías. Y se mencionaba específicamente el vocablo nación. Yo siento una similar inquietud sobre el tema, el vocablo colonia, que muchas veces es usado sin el mínimo rigor. Pueden comentar, Pedro podría comentar un poco sobre eso, el uso del término colonia con fines ideológicos más que con fines de esclarecimientos historiográficos. Adelante, Pedro. Sí, mira, este asunto de las palabras, lo que yo llamo palabras clave, es algo que yo he desarrollado en diferentes textos, incluso en un libro. Creo que originalmente fue donde lo planteé de forma más contundente. Este libro, que se titula Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. Y en ese libro yo examino una serie de términos que han sido cruciales en la historiografía contemporánea: el término nación, el término eh, clase social y el concepto de raza, etnicidad. Y lo que yo planteo con relación a estas palabras, todos los historiadores y todos los intelectuales y todo ser humano tiene que recurrir a estas categorías. Son categorías generales de interpretación, las tenemos que usar, no hay de otra. El que no quiere usarlas sencillamente tiene que quedar callado. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de las implicaciones de utilizar estas palabras u otros conceptos, ¿no? Esto dicho sea de paso, mucha gente dirá, estos son pues otras de las derivaciones de las perversiones del postmodernismo y de todas estas teorías, ¿no? Edward Halley Carr, en su texto para mí extraordinario, que sigue teniendo plena vigencia, en su libro que es La Historia, que se publicó originalmente en 1960-1961, advertía sobre la cuestión de las palabras, ¿no? Las palabras están cargadas, las palabras no son neutras, tienen ya unos significados. Y nosotros los historiadores solemos utilizar estos conceptos que son centrales para poder enfrentar la realidad eh, intelectualmente sin cavilar en torno a estos conceptos. ¿Qué implicaciones tiene? Pues mira, tiene muchísimas implicaciones. Primero, tiene cargas semánticas, tiene cargas ideológicas. Yo pienso que no puede haber, volviendo al comentario pregunta de mi gran amigo Eugenio García, no puede haber historiografía o pensamiento histórico sin ideología. Lo que pasa, como decía Carlos, que muchos historiadores se escudan detrás de sus ideologías y de sus figuraciones y de sus delirios incluso, tratando de presentarlo como la verdad o como el destino, ¿verdad? Y eso es altamente cuestionable. Y estas palabras, la palabra nación, la palabra clase social, la palabra colonia, son cargas que tienen, son palabras que tienen ya significados y nosotros tenemos que ser conscientes de esos significados y asumir posturas críticas frente a esos significados, porque esas palabras, además, esos conceptos que utilizamos en las investigaciones y en las reflexiones históricas y sociales, nos brindan hasta pautas ya de entrada de qué es lo que debemos estudiar y cómo debemos estudiarlo. Por ejemplo, si asumimos el concepto de clase social, pues ya eso nos dirige a los historiadores a un determinado tipo de fuente histórica. Igual si asumimos el concepto de nación, por ejemplo, asumiéndolo desde una perspectiva política, institucional, legal, pues eso lleva a los historiadores por sí mismos a que examinen determinadas fuentes en particular. Si se asume la nación desde una perspectiva cultural, pues entonces eso dirige también hacia determinadas fuentes. Entonces el uso de estas categorías tiene implicaciones muy concretas sobre el ejercicio de la investigación histórica y la mayor parte de nosotros las utilizamos sin ser conscientes de estas implicaciones. Y para mí eso es muy serio, ¿no? Creo que debemos reflexionar sobre estas cuestiones y reflexionar sobre cómo las categorías que utilizamos
tienen implicaciones en la investigación y que además de eso, y sobre todo, que tienen implicaciones éticas y que tienen implicaciones políticas, ¿no? Quiero aprovechar ya para terminar, para señalar que una de las figuras intelectuales que más me ha inspirado a mí para pensar en estas cosas no es un historiador, es un escritor, Jorge Luis Borges, que tiene una serie de ensayos y tiene una serie de cuentos, Funes el Memorioso para empezar, pero también otros textos de Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, que me ha servido para muchas cosas, incluso para dar título y para pensar ese texto que aparece en mi libro La Isla Imaginada, que gira en torno a Jean Price Mars, que toma el título del cuento de Borges y lo usa para pensar y también para titular ese trabajo. Y es que Borges piensa sobre el tiempo, piensa sobre las implicaciones del conocimiento histórico, y piensa sobre otro montón de cosas y problematiza, ¿verdad? Otro montón de cosas que yo creo que son fundamentales para nosotros los historiadores. Y bueno, ya con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Para la editorial Letra Gráfica es un honor haber tenido a Pedro Santiel en la puesta en circulación realmente, que es la función de esta actividad. Asimismo, como darle las gracias a Carlos Altagracia y a Manuel García Cartagena por sus presentaciones profundas sobre el tema que nos trata hoy. Y le ofertamos que, como muchas personas no han adquirido el libro y lo adquirirán los próximos días y tomarán un tiempo para leerlo, yo le sugiero a Pedro y le hago la propuesta que dentro de unas cuantas semanas, ya no una puesta en circulación como esta, sino un conversatorio sobre historiografía y sobre el contenido de su libro podría ser útil. De ser así, para ese entonces haríamos los arreglos técnicos para que no se nos interrumpa la transmisión. Y esperamos que sea así. De llegar a un acuerdo con Pedro para ese tipo de actividad, pues nos pondríamos en contacto con todos los que participaron, a quienes les damos las gracias por haber estado en este evento. Y pues despedirnos por esta vía y muchas gracias por la participación a todos. Gracias a todos. Buenas Bye tardes. bye. Ok, bye bye. Gracias, hasta Bye, luego. bye. Buenos Bye bye. días. Feliz fin de semana.